principales resultados económicos de un país pueden observarse en su Producto Bruto Interno, es la cantidad total de bienes y servicios producidos en el país. En 2022, la cifra del PBI fue de 452.971 millones de dólares, con lo que Nigeria es la economía número 32 en el ranking de los 196 países que publicaron el PBI. El gasto público en Nigeria en 2022 creció un 29,93%. Esta cifra supone que el gasto público alcanzó el 14,27% del PBI, una subida de tan solo 0,93 puntos respecto al 2021, en el que el gasto público fue del 13,39%. Presión fiscal. La presión fiscal en Nigeria ha disminuido en el último año un 5,5% del PBI. Es el país con menor presión fiscal del ranking de presiones tributarias. En el 2020, los ingresos fiscales totales en Nigeria han sido de 22.467 millones de dólares. En Nigeria, los ingresos tributarios per cápita del Estado han sido de 100 dólares. Comparados con el resto de países del ranking, proporciona al Estado una cifra pequeña en el concepto de impuestos per cápita. La deuda pública en Nigeria en 2022 fue de 172.208 millones de dólares. Esta creció alrededor de 36.037 millones desde el 2021. Déficit público. En el 2022, el déficit público en Nigeria alcanzó el 5,48% del PBI, un porcentaje que lo sitúa en el puesto 126 de 192 países, a comparación del 2021, cuando ocupaba el puesto 131 con un déficit del 6,03% del PBI. Con respecto al sector financiero, Nigeria es el mayor mercado financiero de África. Tiene un sector bancario relativamente bien desarrollado en comparación con los estándares regionales, con una alta penetración bancaria regional del 44,2% en comparación con una media regional del 17,8% para África Occidental. El país también está bien conectado con los mercados financieros internacionales y cuenta con una creciente entrada de capital extranjero gracias al petróleo y a la agricultura. Hablando un poco sobre el sistema monetario, la moneda principal de Nigeria es el naira. Se introdujo el 1 de enero de 1973 reemplazando a la libra nigeriana. Desde que existe el naira como unidad monetaria, esta se ha ido devaluando constantemente a causa de la inflación. El Banco Central de Nigeria es la máxima autoridad monetaria del país. Cuenta con 3 objetivos principales, que son mantener las reservas externas del país, promover la estabilidad monetaria y un entorno financiero sólido. Esto lo llevará a cabo a partir de herramientas de política monetaria. El Banco Central es la única organización autorizada a emitir dinero en Nigeria. En 2021 se creó la moneda digital del Banco Central, buscando sustituir el efectivo. Las monedas digitales del Banco Central son monedas nacionales, a diferencia de otras criptomonedas como el Bitcoin o el Ethereum. La e-Naira complementará la Naira física, la cual se ha debilitado un 5,6% este año a pesar de los esfuerzos por parte del Banco Central por estabilizarla. El tipo de cambio en Nigeria actualmente es flexible. En junio del 2023, el Banco Central de Nigeria dejó de fijar el tipo de cambio oficial del Naira frente al dólar estadounidense, la principal divisa utilizada por los nigerianos. Ahora es el mercado quien determina el tipo de cambio diario. Desde junio, la cotización de la moneda nacional frente al dólar ha ido aumentando día a día, llevando una depreciación de la moneda local. Los principales bienes que se exportan en Nigeria son petróleo crudo, manufacturas, productos agropecuarios, entre otros. Por otro lado, al analizar las importaciones, podemos afirmar que importa bienes como petróleo refinado, trigo, manufacturas, etc. A pesar de tener las mayores reservas de petróleo de toda África, Nigeria importa petróleo refinado debido en gran medida a la rentabilidad, bajas tasas de utilización de la capacidad y problemas de seguridad en sus refinerías. Se implementa la producción agrícola para subsistir y se busca constantemente la diversificación de su economía. En los últimos años, Nigeria ha registrado un déficit en su balanza comercial. Puntualmente, en 2021 tuvo un saldo deficitario de 24.167.700.000 euros. La tasa de cobertura, es decir, el porcentaje de exportaciones que cubren las importaciones, fue del 61,74%. Y si observamos el gráfico, podemos ver cómo la situación no ha sido siempre igual. En 2011, el superávit fue de 43.103.400.000 euros. Desde el año 2000, Nigeria crecía a tasas superiores al 4% hasta 2014, donde la NBS, la Oficina Nacional de Estadísticas, modificó la forma de calcular el PBI real tomando como referencia los precios del 2010, en lugar de los de 1990 utilizados hasta entonces. Este nuevo cálculo ubicó a la economía nigeriana a la cabeza del continente en cuanto a tamaño, aumentando su PBI en un 89%. Esto le permitió al país posicionarse como la primera economía de África. De 2017 a 2020, como consecuencia del nuevo desplome de los precios del petróleo y la crisis sanitaria mundial, la economía nigeriana entró en recesión. A pesar de su enorme potencial, el sector industrial se halla paralizado por deficiencias del sector energético y las distorsiones de las políticas económicas. El FMI insiste en implementar reformas fiscales de tipo de cambio, comerciales y de gobierno. En el actual contexto, el empeoramiento de la coyuntura económica y la sobrevaluación del naira han provocado una notable disminución de la inversión extranjera. Esto se ha combinado con el endurecimiento de la regulación. Como consecuencia de todo esto, la inversión directa ha descendido un 30% y la de cartera alrededor del 90%. Su abrupta caída ha provocado que el déficit haya sido financiado principalmente mediante la disminución de reservas, que se redujeron un 17%. Nigeria hasta los años 60 fue un país que solo se dedicaba a la ganadería. Luego de su independencia,
cambió con el descubrimiento del petróleo en el sur del país y lo llevó a un crecimiento mucho más acelerado. En la década de los 80, Nigeria empezó a sufrir fuertes tasas de inflación anual, en donde llegó a un 72% en el año 95. Esto llevó a ciertas reformas para diversificar la economía y no depender tanto del petróleo, y para los años 2000 el país se enfrentaba a un fuerte crecimiento económico y una tasa de inflación relativamente baja. Hoy en día, luego de la crisis del COVID, Nigeria presenta una inflación del 30% anual en alza, y esto debido a precios de alimentos muy fuertes que están elevándose y también porque se están quitando la subvención a los combustibles. Como podemos ver en el gráfico, Nigeria mantiene un nivel de desempleo bajo. A pesar de esto, la pobreza se mantiene en niveles altos por la baja calidad de ellos y porque una gran parte de los empleados en este país trabaja menos de 19 horas por semana. La nueva encuesta de población activa está ajustada a la Organización Mundial del Trabajo, donde los empleados cubren a cualquiera que haya trabajado una hora o más para recibir un pago en los últimos 7 días. En los informes de desempleo anteriores de Nigeria, la tasa de desempleo general, que dice que hay un 33% en el cuarto trimestre del 2020, incluía no solo a aquellos que no estaban empleados y estaban buscando empleos disponibles, sino también a aquellos que trabajaban entre 1 y 19 horas por semana. Nigeria, a pesar de ser la gran potencia económica del continente africano, ya sea por su cantidad poblacional, así como por su gran territorio y sus principales actividades económicas, como el petróleo, el gas, la agricultura y el sector financiero, entre otros, hablando de desarrollo económico, se encuentra en uno de los peores puestos a nivel mundial. Para ponernos en contexto, el PBI anual de Nigeria en 2022 fue de 453 millones de euros, pero el PBI per cápita es alrededor de los 2.100 euros por habitantes, y este ha variado en los últimos años desde los 1.800 euros hacia los 2.100 euros. La pobreza se manifiesta no solo en la falta de ingresos. Una parte importante de la población se ve privada de servicios básicos como el acceso a la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento adecuado. El 65% de las personas son multidimensionalmente pobres. Esto ronda alrededor de 86 millones de habitantes, los cuales se ubican en el norte del país, mientras que el 35% de la pobreza, que son cerca de 47 millones de habitantes, viven en el sur del mismo. Esto se debe a su distribución geográfica de las industrias en el país. En este gráfico, a mano izquierda, podemos ver el cuadro de comparaciones del Índice de Desarrollo Humano, en el cual encontramos a Nigeria, Argentina, Estados Unidos y Suiza. El índice de desarrollo humano de Nigeria es un índice demasiado bajo, el cual su puntaje es de 0,535 puntos. Índices como el de Argentina es de 0,842 puntos, el de Estados Unidos 0,921 puntos y el de Suiza es de 0,962. A continuación podemos ver los gráficos de la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad de Nigeria. Hemos tomado los gráficos del 2005 hasta el 2021, los cuales en ambos casos las tasas se han reducido, tanto la tasa de mortalidad como la de natalidad. Podemos observar en la tasa de mortalidad como del 15,88% bajó a un 13,08%. En el caso de la tasa de natalidad podemos ver cómo en 2005 era del 43,08% y ahora en 2021 bajó a un 37,12%. Nigeria cabe destacar que tiene una pirámide poblacional expansiva. Con respecto al transporte, el deterioro de las infraestructuras es una de las deficiencias que el Estado Nacional trata de resolver. Nigeria tiene la mayor red de carretera de África Occidental y la segunda más grande del sur del Sahara. Sin embargo, su mantenimiento es deficiente y a menudo se cita como causa de la elevada tasa de muerte en las carreteras del país. Los ferrocarriles de Nigeria se encuentran en peligrosas condiciones. El gobierno está tratando de rectificar la situación mediante la privatización de la Corporación Ferroviaria de Nigeria. El coste de gobernanza es de los más altos en todo el planeta. Los líderes de Nigeria están extraordinariamente bien pagados.